Antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta a este vídeo. De esa manera, siempre estarán conectados a nuestras historias y nunca se perderán la próxima aventura. Caleb llevaba ya 3 años viviendo entre alienígenas, y se había sentido bastante cómodo con toda la situación de ser el único humano en una estación espacial llena de criaturas extrañas. La estación de investigación interestelar Centinela 4 orbitaba una luna neutral repleta hasta los topes de científicos de una docena de especies diferentes, todos trabajando en el tipo de proyectos colaborativos que hacían que el Consejo Estelar se sintiera bien consigo mismo. Caleb trabajaba en el Laboratorio 6 realizando pruebas de compatibilidad genética para una propuesta de colonia multiespecie que probablemente nunca se construiría. Pero bueno, la paga era buena y la vista de los anillos era espectacular. Su compañero de laboratorio, Zorak, era un insectoide de Kitros prime. Imaginen una mezcla entre una mantis religiosa y un profesor universitario, con todo y la actitud condescendiente. 6 extremidades, ojos compuestos que veían en espectros que Caleb ni siquiera podía pronunciar, y una voz chasqueante que el traductor interpretaba como perpetuamente irritada. En realidad, se llevaban muy bien. Nada une tanto a los compañeros de trabajo como el sarcasmo mutuo y un odio compartido por el papeleo administrativo. Gloop, el investigador anfibio que trabajaba en la estación frente a ellos, también estaba allí. Manos cubiertas de mucosidad pipeteando cuidadosamente alguna solución que burbujeaba ominosamente. La especie de Gloop respiraba a través de su piel, lo que significaba que el laboratorio se mantenía lo suficientemente húmedo como para cultivar hongos. Caleb había dejado de quejarse de su cabello encrespado hacía meses. Todavía no entiendo por qué su especie insiste en enviar representantes solitarios a instalaciones conjuntas, chasqueó Zorak, manipulando 3 pantallas de datos simultáneamente con diferentes extremidades. Parece ineficiente, psicológicamente agotador. Caleb se encogió de hombros, con los ojos en su propia terminal. Forma el carácter. Además, ya sabes, somos amigables, adaptables. Nos gusta conocer gente nueva. Sonrió. Incluso a la gente bicho. No soy un bicho. Los bichos son terrestres primitivos. Sí, lo sé. Solo te estoy tomando el pelo. El saco de la garganta de Gloop se infló con lo que el traductor llamó risa, aunque sonaba más como un desagüe atascado. Haces esto con frecuencia, lo de tomar el pelo. Su especie tiene una peculiar afición por la fricción social como forma de vínculo. Se llama bromear y es una señal de afecto. ¿Peculiar?, repitió Gloop. Trabajaron en un silencio afable por un rato. El tipo de tranquilidad que llega cuando las personas, o bueno, los seres sintientes, han pasado suficiente tiempo juntos para no necesitar una charla constante. Caleb estaba pasando marcadores genéticos a través del algoritmo de compatibilidad cuando Zorak hizo un sonido de gorjeo pensativo. Hablando de perfiles genéticos, dijo el insectoide, estaba revisando los protocolos de inmigración para el proyecto de la colonia. Cruzan referencias de todos los colonos potenciales contra el índice de letalidad de depredadores. Procedimiento de seguridad estándar. Caleb levantó la vista. ¿El qué cosa? El índice de letalidad de depredadores. ¿No has oído hablar de él? La cabeza de Zorak giró en esa inquietante rotación completa. Es una base de datos integral mantenida por el Consejo Estelar. Clasifica a las especies por su capacidad biológica para la violencia, eficiencia de caza y rasgos depredadores. Se usa para filtros de inmigración, autorizaciones de seguridad, asignaciones de colonias, ese tipo de cosas. Caleb se reclinó en su silla. Nunca había oído hablar de eso. ¿Qué dice sobre los humanos? Las membranas de los ojos de Gloop parpadearon. Los humanos no están en él. ¿Qué? ¿Por qué no? Su especie está clasificada como no depredadora, explicó Zorak, abriendo una pantalla holográfica. Estructura social cooperativa, temperamento diplomático, omnívoros, pero principalmente agrícolas. Caen en la categoría 3, sensibilidad de bajo riesgo. Caleb soltó un resoplido. ¿Bajo riesgo? Eso es un poco insultante. ¿Cómo es insultante?, preguntó Gloop, genuinamente confundido. Significa que son seguros, dignos de confianza. Sí, pero también nos hace sonar, no sé, aburridos, inofensivos. Caleb se rascó la mandíbula. No somos tan blandos. Las mandíbulas de Zorak se abrieron en el equivalente insectoide de una sonrisa presuntuosa. Comparados con las especies depredadoras reales, sí, Caleb, lo son. Sin ofender,
pero su fisiología es notablemente no amenazante. Sin armas naturales, sin blindaje, sin veneno, fuerza física limitada. Son blanditos. ¿Blanditos? Repitió Caleb secamente. Muy blanditos, estuvo de acuerdo Gloop. Su piel se rasga fácilmente. Te he visto lastimarte con los muebles. Eso fue una sola vez. Y esa esquina estaba afilada. ¿Saben qué? Olvídenlo. Caleb se levantó, caminando hacia la estación de Zorak. Déjame ver esa cosa del índice. Zorak abrió la interfaz. Era una matriz compleja de factores biológicos, fuerza de mordida, eficiencia de garras, agudeza sensorial para rastrear presas, adaptabilidad digestiva, capacidades de caza en manada, agresión territorial. Las especies se clasificaban en una escala del 1 al 10 con desgloses detallados de sus rasgos depredadores. Mira, los cazadores Velox de Zaro Sube tienen una puntuación de 6-3, Zorak señaló una entrada. Depredadores alfa en su mundo natal. Increíble velocidad de arranque, garras retráctiles, visión infrarroja, muy peligrosos. Y los leviatanes de espina tóxica, Caleb escaneó la lista. 8.1, pero no son sintientes, son puramente instintivos. Entre las especies espaciales, la puntuación más alta pertenece a la casta guerrera de los Borraks con un 6-9. Caleb silbó. Vale, sí, he conocido a los Borraks. Dan miedo, construidos como tanques con dientes. Precisamente, por eso son monitoreados cuidadosamente en entornos multiespecie. Zorak cerró la pantalla. Los humanos, por el contrario, no requieren tal monitoreo. Son cooperativos, no agresivos. Vale, ahora solo están siendo crueles. Caleb se cruzó de brazos. Hazme una prueba. ¿Qué? ¿Me has oído? Pasa mi ADN por el índice. Veamos qué dice. El saco de la garganta de Gloop se desinfló nerviosamente. Eso parece innecesario. No, ahora tengo curiosidad. Caleb ya estaba sacando el escáner genético del cajón de equipo. Ustedes están sentados aquí llamando a los humanos blanditos e inofensivos. Obtengamos algunos datos empíricos. Las antenas de Zorak vibraron con lo que podría haber sido diversión. Muy bien. Si insistes en probar mi punto científicamente, te seguiré la corriente. Caleb presionó su pulgar en el escáner. El dispositivo zumbó, extrayendo células epiteliales y ejecutando un análisis de secuencia rápido. Zorak subió los datos genéticos a la base de datos del índice de letalidad de depredadores e inició el protocolo de análisis. Los tres observaron la barra de progreso avanzar por la pantalla. Esto es tonto, murmuró Gloop. Los humanos son obviamente categoría 3. La prueba lo confirmará y luego Caleb hará pucheros el resto del día. Yo no hago pucheros. Absolutamente haces pucheros. La barra de progreso llegó al 80%, luego al 90%. Entonces se detuvo. Esperaron. ¿Se congeló? Preguntó Caleb. Zorak golpeó la pantalla con una garra. No, todavía está procesando. Eso es extraño. El análisis generalmente se completa en segundos. Tal vez está confundido porque soy la única muestra humana que ha escaneado, sugirió Caleb. La barra de progreso saltó al 98%. Luego al 99%. Entonces la alarma comenzó a sonar. Los tres saltaron. Luces rojas de emergencia comenzaron a pulsar por todo el laboratorio, y la pantalla de la computadora mostró un símbolo de advertencia que el traductor de Caleb luchaba por interpretar correctamente. Algo sobre extrema precaución e inicialización del protocolo de cuarentena. ¿Qué demonios? Empezó Caleb. Los resultados aparecieron en la pantalla. Especie, Homo sapiens, humano. Índice de letalidad de depredadores, 9-8. Clasificación, depredador alfa, riesgo extremo. Recomendación, aislamiento inmediato y monitoreo conductual requerido. Hubo un largo silencio. Luego Caleb empezó a reír. ¡Ay, por favor! La computadora está rota. Eso es ridículo. Pero Zorak no se reía. Los ojos compuestos del insectoide estaban fijos en la pantalla, las mandíbulas ligeramente separadas. Gloop se había quedado completamente quieto, lo que para un anfibio usualmente significaba una respuesta de miedo. Esto debe ser un mal funcionamiento, dijo Zorak en voz baja. La base de datos claramente ha corrompido tus resultados. Obviamente, estuvo de acuerdo Caleb, todavía riéndose.
9,8. Eso es más alto que los leviatanes de espina tóxica. Esas cosas son del tamaño de autobuses con sangre ácida. Sí, por eso esto no puede ser correcto. Pero la voz de Zorak carecía de convicción. Gloop se movió lentamente hacia el panel de apagado de emergencia. Deberíamos reportar esto a la seguridad de la estación. Un mal funcionamiento en el índice de depredadores podría ser una vulnerabilidad de seguridad grave. Oh, sugirió Caleb, simplemente hacemos la prueba de nuevo con una muestra fresca. Probablemente la contaminé o algo así. Sí. Zorak se aferró a esa explicación. Contaminación. Eso debe ser. Hicieron la prueba de nuevo. Y otra vez. Y una tercera vez con una muestra de sangre en lugar de células epiteliales solo para ser minuciosos. Cada prueba arrojó el mismo resultado. 9,8 depredador alfa. Riesgo extremo. Para la cuarta prueba, ninguno de ellos se reía ya. Zorak había abierto el desglose detallado y todos miraban los factores biológicos que habían contribuido a la puntuación. Capacidades de caza por persistencia, 10 de 10, leyó Zorak en voz alta. ¿Qué significa eso siquiera? Caleb se frotó la nuca. Significa que podemos correr tras una presa hasta matarla. Ya saben, perseguir algo hasta que colapsa por agotamiento. Eso es horrible, susurró Gloop. Es efectivo, replicó Caleb. Nuestros antepasados solían cazar antílopes de esa manera. Solo trotaban tras ellos durante horas bajo el calor hasta que literalmente no podían correr más. Horas. Las antenas de Zorak estaban rígidas. ¿Perseguían una presa durante horas? Quiero decir, sí. A veces días, dependiendo del animal. Tenemos muy buena resistencia y podemos sudar para enfriarnos mientras corremos. ¿Días? La voz de Gloop se quebró. Caleb empezaba a sentirse a la defensiva. Miren, no es como si hiciéramos eso ahora. Tenemos supermercados hoy en día. Visión binocular optimizada para rastrear movimiento, continuó leyendo Zorak. Ojos orientados hacia adelante para percepción de profundidad y persecución de presas. Sistema digestivo omnívoro capaz de extraer nutrientes de casi cualquier materia orgánica. Eso solo significa que no somos quisquillosos con la comida. Alta tolerancia al dolor y sistema de respuesta de adrenalina que permite la función continua durante lesiones. Eso es solo buena biología. Precisión de lanzamiento inigualable en la base de datos de especies conocidas. Caleb levantó las manos. Venga ya. Muchas especies pueden lanzar cosas. No con precisión a distancia mientras compensan el movimiento del objetivo y los factores ambientales, replicó Zorak, todavía leyendo de la pantalla. El índice señala que los humanos pueden golpear con precisión objetivos en movimiento a rangos que superan los 50 metros usando proyectiles primitivos. Eso se llama béisbol y es un deporte. Inteligencia de caza en manada con comunicación táctica compleja, leyó Gloop, inclinándose sobre el hombro de Zorak. Capacidad para coordinar estrategias de emboscada multiindividuo. Somos una especie social. Trabajamos juntos. Se supone que eso es bueno. Requisitos de sueño reducidos durante el comportamiento de persecución. Se llama pasar la noche en vela. Registro histórico de depredación interespecífica, incluyendo el consumo de depredadores alfa competidores. Caleb abrió la boca y la cerró. Vale, esa podría ser justa. Ambos alienígenas se giraron para mirarlo. ¿Qué? Dijo Caleb. Miren, si están hablando de comer otros depredadores, sí, hacíamos eso. Osos, tiburones, caimanes. Si potencialmente podía comernos, pensamos que nos lo comeríamos nosotros primero. Donde las dan las toman. El silencio que siguió fue ensordecedor. Comían a sus depredadores competidores, dijo Zorak lentamente. ¿Como un comportamiento de dominancia? No. Bueno, más o menos. Mayormente los comíamos porque sabían bien. No han vivido hasta que han probado cola de caimán frita correctamente. Gloop hizo un sonido que el traductor no pudo analizar. Necesitamos llamar al Dr. Prisma, anunció Zorak levantándose abruptamente. Esto está más allá de nuestra experiencia. Chicos, están exagerando. Caleb interrumpió Gloop, y el uso de su nombre en lugar de algún trato casual lo hizo detenerse. Obtuviste un 9,8 en el índice de letalidad de depredadores. El arma biológica conocida más peligrosa creada por el ejército Borrax obtiene un 8,5. ¿Entiendes lo que eso significa? Caleb miró entre los dos,
viendo miedo genuino en su lenguaje corporal por primera vez desde que los conoció. Significa, dijo en voz baja, que la computadora no entiende muy bien a los humanos. Oh, respondió Zorak, significa que nosotros no entendemos muy bien a los humanos. El insectoide alcanzó el panel de comunicación. Estoy llamando al Dr. Prisma. El Dr. Prisma llegó en 10 minutos, lo que le dijo a Caleb exactamente cuán serio pensaban sus colegas que era esto. El oficial médico jefe de la estación era un ser cristalino de una especie que se reproducía por gemación y nunca había evolucionado nada remotamente parecido a la depredación. El cuerpo de Prisma era translúcido, geométrico y refractaba la luz en patrones vertiginosos al moverse. El traductor interpretaba la voz del doctor como calmada, clínica, totalmente sin inflexión. Muéstreme los resultados, dijo Prisma sin preámbulos. Zorak sacó las 4 pruebas. La estructura cristalina del doctor cambió de colores mientras ocurría el procesamiento. Caleb había aprendido que eso significaba pensamiento intenso. Esto es inesperado, dijo Prisma finalmente. Es un mal funcionamiento, insistió Caleb. Tiene que serlo. El índice de letalidad de depredadores ha estado en uso durante 300 años estándar en 89 especies miembros, respondió Prisma. Los fallos son excepcionalmente raros, y cuando ocurren, típicamente resultan en mensajes de error, no en puntuaciones numéricas coherentes con desgloses biológicos detallados. ¿Entonces está diciendo que es preciso? El saco de la garganta de Gloop estaba haciendo esa cosa de inflarse nerviosamente de nuevo. Estoy diciendo que amerita investigación. Prisma se acercó más a la pantalla, la luz doblándose a través del cuerpo cristalino. Examinemos los factores componentes individualmente. Caleb, mencionaste la caza por persistencia. Explica esto en detalle. Caleb suspiró. Es bastante sencillo. Los humanos son corredores de resistencia. No somos rápidos. Muchos animales pueden ganarnos en un sprint. Pero podemos mantener un ritmo constante durante horas, incluso con calor. Nuestros antepasados rastreaban a un animal, lo mantenían en movimiento, nunca lo dejaban descansar. Eventualmente, la presa colapsaba por agotamiento térmico o pura fatiga. Entonces la matábamos. Y hacían esto frecuentemente. Quiero decir, sí. Fue uno de nuestros métodos de caza primarios durante miles de años. Todavía lo es en algunos lugares. Los colores de Prisma parpadearon. La mayoría de las especies depredadoras usan tácticas de emboscada o persecución de velocidad explosiva. La caza por persistencia es extraordinariamente rara porque requiere una eficiencia cardiovascular y termorregulación excepcionales. Sudamos, dijo Caleb. Es un gran sistema de enfriamiento. Excretan líquido a través de su piel para regular la temperatura, permitiendo un esfuerzo sostenido en condiciones que matarían a la mayoría de las especies, corrigió Prisma. Eso no es gran. Eso es notable. Zorak sacó otro punto de datos. ¿Qué hay de esta métrica de precisión de lanzamiento? El índice afirma que los humanos pueden golpear objetivos en movimiento a más de 50 metros. Eso se queda corto, honestamente, admitió Caleb. Los lanzadores de béisbol profesional pueden lanzar a más de 40 metros con precisión milimétrica a velocidades que exceden los 150 km/h. Y eso es solo por deporte. Históricamente, los humanos usaron lanzas, rocas, propulsores. Hemos estado perfeccionando armas de proyectiles durante cientos de miles de años. ¿Por qué? Preguntó Gloop. ¿Por qué qué? ¿Por qué desarrollarían tales habilidades de lanzamiento especializadas? La mayoría de las especies tienen ataques a distancia a través de medios biológicos. Veneno, ácido, púas. Ustedes desarrollaron un sistema completamente externo. Caleb lo pensó. Supongo que porque podíamos. Nuestras articulaciones de los hombros, nuestra coordinación ojo-mano, nuestra habilidad para calcular la trayectoria y compensar el viento y el movimiento del objetivo. Todo simplemente se unió. Lanzar cosas es útil para la caza, para la defensa, para la guerra. Guerra, repitió Prisma. Conflicto intraespecie. ¡Ay, madre!, murmuró Caleb. El índice hace referencia a extensos datos históricos sobre el comportamiento de conflicto humano, continuó el doctor, abriendo otra pantalla. Parece que su especie se ha involucrado en combates organizados a gran escala durante la mayor parte de su historia registrada. Sí, a veces no somos muy buenos llevándonos bien. La batalla del Somme, más de 1 millón de bajas. Las conquistas mongolas, estimadas en 40 millones de muertes.
La Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de muertes. La voz de Prisma permaneció plana, pero los cambios de color eran rápidos. Estos no son incidentes aislados. Su especie se ha involucrado en matanzas sistemáticas organizadas de su propia especie repetidamente en todas las poblaciones continentales. Vale, cuando lo pones así, suena mal porque es mal. Las mandíbulas de Zorak chasquearon bruscamente. ¿Entiendes lo que estás describiendo? Mi especie ha tenido 3 conflictos menores en 5,000 años de historia registrada. 3. Ustedes han tenido cientos en una fracción de ese tiempo. Hemos mejorado, protestó Caleb. No hemos tenido una guerra global en como 200 años. 200 años no es nada, la piel de Gloop se estaba oscureciendo. Eso no es ni siquiera una sola generación para mi especie. El Dr. Prisma levantó una extremidad cristalina. Permanezcamos objetivos. Caleb, necesito preguntar sobre hábitos dietéticos. El índice indica que los humanos están clasificados como hiperomnívoros. Explica. Comemos la mayoría de las cosas. Caleb se encogió de hombros. Carne, plantas, hongos, insectos en algunas culturas. Somos bastante adaptables. ¿Pueden consumir carne cruda? Quiero decir, sí. La gente come sushi, steak tartar. ¿Pueden digerir materia vegetal que otras especies se encuentran tóxica? Depende de la planta. Podemos comer muchas cosas que son venenosas para otros animales. Chocolate, cafeína, capsaicina. Espera, interrumpió Zorak. ¿Consumen capsaicina? ¿El compuesto de defensa química que hace que los receptores del dolor se activen? Pues sí. Lo llamamos comida picante. Es deliciosa. Comen dolor, dijo Gloop débilmente. Por placer. No es dolor real. Solo activa los mismos receptores. ¿Saben qué? Olvídenlo. Caleb se pellizcó el puente de la nariz. Miren, ¿podemos simplemente reconocer que el índice tal vez está sopesando estos factores de manera extraña? Sí, los humanos tienen algunos rasgos inusuales, pero no somos monstruos. El Dr. Prisma estuvo callado por un largo momento, los colores pulsando lentamente. Quiero revisar la historia ecológica de su planeta. ¿Puedo acceder a la base de datos biológica de la Tierra? Claro, adelante. Gran error. El doctor abrió el registro fósil de la Tierra, las líneas de tiempo de extinción y los mapas de distribución de especies. Cuanto más miraba Prisma, más pronunciados se volvían los cambios de color. Esto no tiene precedentes, dijo el doctor en voz baja. ¿El qué? Preguntó Caleb, aunque empezaba a tener un mal presentimiento. Las extinciones de megafauna. Hace aproximadamente 12,000 años, su planeta experimentó una muerte masiva de especies animales grandes. Mamuts lanudos, perezosos terrestres gigantes, felinos dientes de sable. El patrón se correlaciona precisamente con los patrones de migración humana a través de los continentes. Eso se debate, dijo Caleb débilmente. El cambio climático podría haber. Australia perdió el 90% de sus especies animales grandes dentro de los 10,000 años de la llegada humana. América del Norte perdió el 80% dentro de los 5,000 años. El patrón es consistente en cada masa terrestre que los humanos colonizaron. La voz de Prisma seguía siendo clínica, pero algo en los cambios de color sugería angustia. Su especie no simplemente cazaba por comida. Eliminaron sistemáticamente a la megafauna competidora dondequiera que se extendieron. Zorak estaba leyendo sobre el hombro del doctor. La paloma migratoria. Miles de millones de individuos cazados hasta la completa extinción en un solo siglo. El tigre de Tasmania, extinto. El dodo, extinto. El sapo dorado, extinto. El insectoide se detuvo. Hay cientos de especies en esta lista. Miles, corrigió Prisma. Y esas son solo las documentadas. Vale. Sí, los humanos han causado algunas extinciones, admitió Caleb. Pero estamos tratando de arreglar eso ahora. Tenemos programas de conservación, hábitats protegidos, iniciativas de clonación. Están tratando de arreglar las extinciones que causaron, dijo Gloop. Eso no es tranquilizador. Eso es aterrador. El Dr. Prisma abrió otro archivo. Quiero discutir la cuestión neandertal. El estómago de Caleb se desplomó. ¡Ay, no!
Los neandertales eran una especie de homínidos estrechamente relacionada que coexistió con el Homo sapiens durante miles de años, leyó el doctor. Eran físicamente más fuertes, con cajas cerebrales más grandes y estructuras esqueléticas robustas. Desaparecieron hace aproximadamente 40,000 años, poco después de que los humanos modernos se expandieran a sus territorios. El laboratorio estaba muy silencioso. ¿Hay evidencia de mestizaje?, continuó Prisma. Los humanos modernos portan ADN neandertal, sugiriendo cierto nivel de intercambio genético. Sin embargo, la especie se extinguió mientras los humanos prosperaban. No sabemos exactamente qué pasó, dijo Caleb con cuidado. Pero tienen teorías, presionó Zorak. Competencia por recursos, presiones climáticas, posible conflicto. ¿Se los comieron?, preguntó Gluck de repente. ¿Qué? No. ¿Por qué todos siguen? Caleb se detuvo. Puede haber alguna evidencia arqueológica de canibalismo en ciertos sitios, pero eso era canibalismo situacional raro. Los tres alienígenas parecieron retroceder simultáneamente. No de neandertales específicamente, de otros humanos, y era extremadamente poco común, generalmente durante hambrunas o contextos rituales. Dios mío, estoy empeorando esto tanto. Los colores del Dr. Prisma se habían quedado muy quietos. Permíteme asegurarme de que entiendo correctamente. Su especie compitió con una especie de homínidos estrechamente relacionada, potencialmente se cruzó con ellos y luego continuó existiendo mientras ellos se extinguieron. Tienen una historia documentada de depredación intraespecie bajo condiciones de estrés. Eliminaron sistemáticamente la megafauna a través de múltiples continentes. Desarrollaron sistemas de armas de proyectiles altamente sofisticados. Se involucran en caza por persistencia que puede durar días. Y consumen compuestos químicos que desencadenan respuestas de dolor porque lo encuentran agradable. Caleb se hundió en su silla. Cuando lo listas todo así, la puntuación del índice de 9,8 no es un mal funcionamiento, concluyó Prisma. De hecho, puede ser conservadora. La noticia se extendió por la estación Centinela 4 como un virus, porque por supuesto que lo hizo. Las estaciones espaciales eran solo pueblos pequeños con mejor tecnología y peor fontanería. A la mañana siguiente, todos sabían que el humano en el laboratorio 6 había obtenido una puntuación más alta en el índice de letalidad de depredadores que cualquier cosa que no fuera una máquina de matar no sintiente. Caleb notó la diferencia inmediatamente. El pasante de Kitros, que generalmente charlaba con él en la cafetería, de repente encontró una mesa diferente. El equipo de mantenimiento le dio espacio extra en los pasillos. Incluso la IA de la estación parecía tardar medio segundo más en responder a sus solicitudes, como si estuviera procesando algún nuevo protocolo de evaluación de riesgos. Esto es ridículo, murmuró Caleb a su desayuno. Algo vagamente parecido a un huevo de una especie que no podía pronunciar. Soy la misma persona que era hace 2 días. ¿Lo eres? Zorak se había unido a él, lo cual era algo. Al menos su compañero de laboratorio no lo había abandonado por completo. Pensábamos que sabíamos que eran los humanos. Resulta que estábamos catastróficamente equivocados. No estaban equivocados. Solo tenían datos incompletos. Datos incompletos que sugerían que eras inofensivo, replicó el insectoide. Los datos completos sugieren que eres posiblemente la cosa más peligrosa en esta estación. Trabajo en un laboratorio de genética. Lo más peligroso que hago es olvidar recalibrar la centrífuga. ¿Bromeas? Pero 3 miembros del Consejo han presentado consultas formales sobre los protocolos de inmigración humana. Se habla de reclasificación, exámenes adicionales. ¿Hablas en serio, Caleb? Tuviste una puntuación más alta que los Borraks. ¿Entiendes lo que eso significa políticamente? Antes de que Caleb pudiera responder, una sombra cayó sobre su mesa. Una sombra muy grande. Los Borraks eran impresionantes en fotos. En persona, eran materia de pesadillas, construidos como un cocodrilo erguido que había estado yendo al gimnasio religiosamente, con placas blindadas, una boca llena de dientes cerrados y garras que podían perforar el blindaje del casco. Este Borrax en particular se llamaba Borrax. Sí. La especie usaba el nombre de su especie como su nombre personal, lo que a Caleb siempre le había parecido confuso. Y servía como jefe de seguridad de Centinela 4. Tú eres el humano, retumbó Borrax. Su voz era lo suficientemente profunda como para hacer vibrar la mesa. Culpable, dijo Caleb,
tratando de sonar casual mientras su corazón hacía cosas interesantes en su pecho. ¿Qué puedo hacer por ti? Escuché que obtuviste 9,8 en el índice de depredadores. Sí, la computadora está teniendo algunos problemas. Mi especie obtiene 6,9, continuó Borrax como si Caleb no hubiera hablado. Somos guerreros. Hemos conquistado 15 sistemas estelares a través de la superioridad militar. Nuestra fuerza de mordida excede los 20,000 newtons. Somos criados para el combate. Eso es muy impresionante. Y sin embargo, el índice afirma que eres más peligroso que yo. Borrax se inclinó lo suficientemente cerca para que Caleb pudiera contar sus dientes. No es que quisiera. No creo esto. Únete al club, dijo Caleb. He estado diciendo que está mal desde. Deseo probarlo. Eso detuvo a Caleb en seco. ¿Probarlo cómo exactamente? El gimnasio de la estación. Pruebas físicas. Veremos quién es verdaderamente el depredador superior. Las antenas de Zorax se pusieron rígidas. Eso parece innecesario. Acepto protocolos de competencia no letal estándar, continuó Borrax, ignorando al insectoide por completo. Fuerza, velocidad, resistencia, mediremos objetivamente. Caleb debería haber dicho que no, debería haber declinado cortésmente, explicado que era un científico, no un luchador, que esto no probaba nada de todos modos, debería haber hecho lo inteligente. En cambio, su cerebro de primate, el mismo cerebro de primate que había obtenido 9,8 en el índice de depredadores, dijo. Claro, ¿por qué no? Zorak hizo un sonido como un suspiro y una oración colisionando. El gimnasio estaba abarrotado. Aparentemente, ver a un humano ser destruido por un guerrero Borrax era entretenimiento de primera. Caleb vio al menos 30 especies diferentes en el área de observación, incluido Gloop, que parecía alguien viendo a un amigo a punto de cometer un error terrible, pero demasiado educado para intervenir. El Dr. Prisma estaba allí también, presumiblemente para proporcionar asistencia médica cuando Caleb inevitablemente terminara roto. Comenzamos con evaluación de fuerza, anunció Borrax, señalando una máquina de resistencia hidráulica. Generación de fuerza máxima. Sí. Vale. Caleb se acercó a la máquina, agarró las asas y tiró con todo lo que tenía. La lectura digital se estabilizó en 520 newtons. Borrax dio un paso adelante, envolvió sus manos con garras alrededor de las asas y tiró casualmente. 3,400 newtons. La multitud murmuró. Varios seres hicieron ruidos que probablemente se traducían como, bueno, obvio. Punto probado, concedió Caleb. Eres mucho más fuerte. Sí. Borrax parecía satisfecho. Siguiente prueba. Velocidad. La prueba de velocidad fue aún más vergonzosa. Un simple sprint de 100 metros por la pista del gimnasio. Caleb corrió tan rápido como pudo, lo cual era respetable para un humano, pero objetivamente lento comparado con la mayoría de las especies depredadoras. Su tiempo, 14,2 segundos. El tiempo de Borrax, 8,9 segundos. Vale, así que eres más fuerte y más rápido, jadeó Caleb, con las manos en las rodillas. Creo que hemos establecido la jerarquía aquí. Una prueba más, dijo Borrax. Resistencia. Corremos hasta que uno de nosotros se detenga. Eso parece, pero el Borrax ya se estaba moviendo, acomodándose en un ritmo constante y zancudo alrededor de la pista. La multitud se movió, pareciendo confundida. Este no era el enfrentamiento dramático que esperaban. Caleb suspiró, estiró las piernas y comenzó a trotar. Los primeros 20 minutos estuvieron bien. Borrax estableció un ritmo castigador, pero Caleb podía igualarlo. Dieron vueltas a la pista una y otra vez, ninguno hablaba, solo el ritmo constante de las pisadas. A los 25 minutos, la respiración de Borrax se volvió más pesada. A los 30 minutos, el gran reptil estaba claramente esforzándose. A los 35 minutos, Borrax redujo ligeramente la velocidad. Caleb no lo hizo. Puedes parar cuando quieras, gritó Caleb, ni siquiera particularmente sin aliento. No hay vergüenza en ello. Borrax gruñó algo que el traductor interpretó como nunca. Pero la palabra salió estrangulada. A los 40 minutos, la zancada de Borrax era irregular. A los 45 minutos, las placas blindadas del jefe de seguridad estaban oscurecidas por el sobrecalentamiento. A los 50 minutos, Borrax tropezó, se recuperó, tropezó de nuevo. A los 52 minutos, el Borrax colapsó.
El doctor Prisma corrió inmediatamente, revisando los signos vitales. Hipotermia severa, estrés cardiovascular. Necesita enfriamiento inmediato. El equipo médico intervino con mantas térmicas y paquetes de hidratación. Borrax respiraba en jadeos ásperos y desesperados, todo su cuerpo temblaba. Caleb dejó de correr. Ni siquiera estaba sudando tanto. El gimnasio estaba en silencio sepulcral. Cada ser lo miraba con algo que parecía incómodamente miedo. ¿Va a estar bien?, preguntó Caleb. Se recuperará, confirmó Prisma. Pero esto es... Caleb, Borrax puede luchar durante 20 minutos seguidos con equipo de combate completo. Una vez persiguió a un criminal que huía durante 15 minutos a través de terreno difícil sin detenerse. Se le considera excepcionalmente apto para su especie. Y duró casi una hora, señaló Caleb. Eso es impresionante. Tú ni siquiera te estabas acercando a tus límites, dijo el doctor en voz baja. Caleb miró alrededor a todas las caras que lo observaban. Miren, los humanos simplemente tienen buena resistencia, ¿vale? Es lo nuestro. No somos fuertes. No somos rápidos. Pero podemos seguir adelante. Así es como evolucionaron. Para perseguir presas hasta que colapsan por agotamiento, dijo Zorak desde la plataforma de observación. Justo como decía el índice. Una voz desde la parte trasera de la multitud habló. He visto esto antes. Todos se giraron. La oradora era Mogra, una anciana comerciante felina que había estado trabajando en la bahía de acoplamiento de la estación durante décadas. Su pelaje estaba encaneciendo, sus movimientos lentos por la edad, pero sus ojos eran agudos. ¿Has visto qué?, preguntó el doctor Prisma. Una cacería humana, Mogra avanzó, apoyándose en un bastón. Hace 20 años, estaba trabajando en una ruta de transporte a través de las colonias exteriores. Tuvimos problemas con el motor, nos desviamos del curso, terminamos cerca de un buque mercante humano. Respondieron a nuestra llamada de socorro. Hizo una pausa, mirando a Caleb con una expresión indescifrable. La reparación requería trabajo externo, cosas de caminata espacial. La tripulación humana se ofreció voluntaria. Los vi trabajar en el vacío duro durante 18 horas seguidas. 18 horas. Sin descansos, sin reposo, solo trabajo constante y metódico. Cualquier otra especie puede manejar tal vez 4 horas de actividad extravehicular antes de que el agotamiento se asiente. Pero estos humanos, simplemente siguieron adelante. La cola de Mogra azotó una vez. Le pregunté a su capitán al respecto después. Se rió. Dijo que los humanos eran persistentes. Dijo que era uno de sus mejores rasgos. Pensé que quería decir que eran trabajadores dedicados. Miró alrededor de la sala. No entendí. Quería decir que eran biológicamente incapaces de rendirse. Podemos rendirnos, protestó Caleb. Lo hacemos todo el tiempo. ¿Pueden?, preguntó Zorak. ¿Verdaderamente? Porque te he visto trabajar en experimentos fallidos durante meses. Te he visto reescribir código 50 veces tratando de arreglar un solo error. Una vez te vi pasar 6 horas tratando de abrir un cajón atascado en lugar de simplemente solicitar uno nuevo. Ese cajón tenía mi lápiz óptico favorito. Pasaste 6 horas con un cajón, Caleb. 6 horas. Gloop habló desde la multitud. Una vez te vi cargar una caja de equipo pesado por 12 tramos de escaleras porque el ascensor estaba roto. Podrías haber esperado a que lo arreglaran. Podrías haber pedido ayuda. En cambio, simplemente lo cargaste, hiciste múltiples viajes. El experimento era sensible al tiempo. El experimento podría haber esperado un día, replicó Gloop. Pero tú no podías. Caleb abrió la boca para discutir, luego la cerró. Porque no estaban equivocados. Cuando decidía hacer algo, lo hacía. Renunciar se sentía mal. Rendirse se sentía como un fracaso. Incluso en cosas estúpidas como cajones atascados y ascensores rotos. Los colores del doctor Prisma cambiaban rápidamente. Esto es lo que el índice estaba midiendo. No solo la capacidad física para la violencia, sino la persistencia psicológica. Los humanos no simplemente cazan presas hasta que colapsan. Ustedes abordan todo con un enfoque depredador. Identifican un objetivo y lo persiguen implacablemente hasta que tienen éxito o las circunstancias lo hacen literalmente imposible. Eso se llama simplemente tener ética de trabajo. No,
Rasposó Borrax desde el suelo donde todavía se estaba recuperando. Eso se llama ser un depredador alfa. El jefe de seguridad logró sentarse, mirando a Caleb con nuevo respeto y cautela. Podría matarte en combate directo. Soy más fuerte, más rápido, mejor armado. Pero si decidieras cazarme, sacudió su enorme cabeza. Yo correría y tú me seguirías, y yo correría más rápido y tú todavía me seguirías, y eventualmente yo tendría que dormir. Pero tú no te detendrías. Simplemente seguirías viniendo. Como un monstruo de película de terror, susurró alguien de la multitud. No somos monstruos, dijo Caleb frustrado. No, coincidió Mogra. Son peores. Los monstruos pueden ser derrotados. De los monstruos se puede escapar. Pero algo que nunca se detiene, nunca se rinde, nunca renuncia, inclinó la cabeza. Eso no es un monstruo. Eso es inevitabilidad. La cubierta de observación se vació bastante rápido después de eso. Aparentemente, tener una crisis existencial sobre el humano en medio de ellos era mejor procesarlo en privado. Caleb ayudó al equipo médico a llevar a Borrax a la enfermería, luego vagó de regreso al laboratorio 6, sintiendo que acababa de fallar una prueba que no sabía que estaba tomando. Zorak y Gloop lo estaban esperando, junto con el Dr. Prisma. Genial, una intervención. Antes de que digan nada, comenzó Caleb, no pedí nada de esto. Solo quería probar que la computadora estaba equivocada. La computadora no estaba equivocada, dijo el Dr. Prisma. Eso se está volviendo cada vez más claro. ¿Entonces qué ahora? Me ponen en cuarentena, me monitorean, me envían de regreso a la Tierra en una caja etiquetada como depredador peligroso. Manejar con cuidado. Ahora, dijo el doctor, termino mi análisis. Prisma abrió una pantalla holográfica que hizo doler la cabeza de Caleb. Perfiles psicológicos, evaluaciones culturales, patrones históricos. El doctor había estado ocupado. He estado revisando la literatura humana, los medios de entretenimiento y los registros históricos, comenzó Prisma. Los hallazgos son iluminadores y perturbadores. Ah, qué bien. Más perturbador, murmuró Caleb. Los humanos no simplemente cazan por comida o supervivencia. Han transformado la depredación en arte, ciencia, deporte y recreación. Han creado miles de metodologías distintas para matar, luego las sistematizaron en actividades competitivas. La pantalla mostró imágenes, campos de tiro con arco, competiciones de tiro, torneos de artes marciales. Practican técnicas de matar como pasatiempos, dijo Gloop en voz baja. Por diversión. Esos son deportes. Nadie muere realmente en el tiro con arco olímpico. Pero las habilidades se traducen, replicó Zorak. Cada deporte humano que he investigado contiene elementos de persecución, captura o violencia simulada. Sus hijos juegan juegos donde se persiguen y se tocan. Perseguir como presa. Se llaman la roña o las traes y es adorable, no siniestro. Más significativamente, continuó el Dr. Prisma como si no hubiera hablado, he encontrado evidencia de un patrón que explica su puntuación del índice de depredadores más completamente que las capacidades físicas por sí solas. La pantalla cambió para mostrar líneas de tiempo evolutivas. Los humanos domesticaron lobos, dijo Prisma. Depredadores alfa por derecho propio. Tomaron a sus competidores, sus presas potenciales, y los convirtieron en aliados, en mascotas. Los llamaron perros y los hicieron amarlos. Los perros son geniales, dijo Caleb a la defensiva. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que este es un comportamiento aberrante para una especie depredadora. No eliminaron a su competencia. La cooptaron. La hicieron servirles. También domesticamos gatos, agregó Caleb. Y eran sagrados en algunas culturas. Gatos, dijo Zorak lentamente, eran adorados por los humanos como dioses mientras simultáneamente eran mantenidos como animales de control de plagas. Los veneraron y los explotaron al mismo tiempo. Vale, cuando lo fraseas así, suena raro, pero... Hicieron lo mismo con caballos, ganado, cerdos, pollos, interrumpió el Dr. Prisma. Identificaron especies útiles y las alteraron genéticamente a través de la cría selectiva para servir a propósitos humanos. Convirtieron uros salvajes en vacas lecheras dóciles a lo largo de miles de años. Transformaron jabalíes salvajes en ganado. Tomaron al lobo, el depredador alfa, y crearon variaciones tan pequeñas como 2 kilogramos y tan grandes como 90 kilogramos, todas diseñadas para propósitos humanos específicos.
El saco de la garganta de Gloop se inflaba y desinflaba rápidamente. Realizaron modificaciones genéticas en múltiples especies antes de que siquiera entendieran la genética. Simplemente los criaron selectivamente hasta que se convirtieron en lo que querían. Eso es agricultura y ganadería, no algo siniestro. Crearon armas capaces de destruir su planeta entero, continuó el Dr. Prisma implacablemente. Luego, en lugar de usarlas, se involucraron en un punto muerto que duró décadas. Destrucción mutua asegurada, lo llamaron. Se mantuvieron como rehenes con armamento de nivel de extinción y lo llamaron paz. El periodo de la Guerra Fría fue complicado. Enviaron robots a otros planetas antes de tener soporte vital confiable para su propia especie en el espacio, agregó Zorak. Priorizaron la exploración sobre la seguridad. Fueron a su luna con computadoras menos poderosas que el dispositivo que uso para revisar mis mensajes. Estábamos en una carrera espacial. Había presión política. Estaban dispuestos a arriesgar la muerte para lograr un objetivo, dijo Prisma, lo cual me lleva a mi hallazgo principal. La pantalla holográfica cambió de nuevo, mostrando una compleja red de puntos de datos interconectados. Los humanos aplican la persistencia depredadora a todo. No solo a la caza, no solo a la supervivencia. A todo. Arte, ciencia, exploración, relaciones, entretenimiento, filosofía. Abordan cada aspecto de la existencia con el mismo impulso implacable que permitió a sus antepasados perseguir presas durante días. Caleb comenzó a objetar y luego se detuvo. Porque sí, eso tenía sentido. Cuando los humanos se interesan en algo, se obsesionan, continuó el doctor. Tienen individuos que pasan vidas enteras estudiando una sola especie de insectos. Otros que dedican décadas a entender pruebas matemáticas únicas. Tienen artistas que crean miles de pinturas explorando variaciones minúsculas de luz y color. No simplemente se involucran con temas. Los persiguen con intensidad obsesiva hasta que han agotado cada posibilidad. Eso se llama pasión, dijo Caleb débilmente. Eso se llama fijación depredadora aplicada a actividades no de supervivencia, corrigió Prisma. Y es aterrador desde un punto de vista evolutivo. Gloop se acercó más, con la piel enrojecida por la agitación. ¿Entiendes lo que esto significa, Caleb? La mayoría de las especies desarrollan inteligencia como una herramienta de supervivencia. Nos volvemos lo suficientemente inteligentes para evitar depredadores, encontrar comida, reproducirnos. Luego nos detenemos. La evolución deja de empujarnos porque hemos logrado el equilibrio con nuestro entorno. Pero los humanos nunca se detuvieron. Zorak dijo. Alcanzaron el estatus de depredador alfa, eliminaron a su competencia, conquistaron su planeta entero, y luego simplemente siguieron adelante. Fueron al espacio no porque necesitaran hacerlo, sino porque querían. Porque no podían detenerse. Son depredadores que evolucionaron más allá de la necesidad de cazar, dijo el Dr. Prisma. Pero retuvieron todos los impulsos psicológicos que los hacían cazadores efectivos. Así que redirigieron esa energía hacia todo lo demás. Ciencia, arte, exploración, innovación. Cazan el conocimiento de la manera en que sus antepasados cazaban presas. El laboratorio quedó en silencio por un momento. Caleb se sentó pesadamente. Entonces el índice tenía razón. Somos peligrosos. Sí, dijo Prisma simplemente, pero no de la manera en que la mayoría de las especies son peligrosas. ¿Qué significa eso? Los Borraks son guerreros. Son peligrosos en combate, en conquista, en confrontación directa. Son una cantidad conocida. Los entendemos. Los colores del doctor cambiaron a algo que podría haber sido reflexivo. Pero los humanos, ustedes son peligrosos. Porque son impredecibles. Porque no se detienen. Porque intentarán cada enfoque posible para un problema hasta que encuentren uno que funcione. ¿Y si ninguno funciona? Preguntó Gloop. Entonces inventamos un nuevo enfoque, dijo Caleb en voz baja. Sí, eso es algo muy nuestro. Las antenas de Zorak vibraron. He estado trabajando contigo durante 3 años. ¿Cómo no vi esto? Porque soy solo un humano trabajando en un laboratorio haciendo investigación genética. No estoy cazando nada. ¿No lo estás? Desafió el Dr. Prisma. ¿Qué estabas haciendo cuando llegué? Ejecutando pruebas de compatibilidad genética, buscando combinaciones viables, persiguiendo resultados estables a través de pruebas iterativas. Estabas cazando soluciones, Caleb.
De la misma manera que tus antepasados cazaban antílopes. Diferente objetivo, mismo impulso. Caleb quería discutir, quería negarlo, pero pensó en sus hábitos de trabajo, su incapacidad para dejar problemas sin resolver, su tendencia a fijarse en desafíos hasta que los descifraba. Pensó en pasar noches enteras en el laboratorio, no porque alguien lo obligara, sino porque detenerse se sentía mal, como rendirse, como admitir la derrota. Vale, dijo finalmente. Tal vez tienen un punto. Tal vez los humanos son depredadores de persistencia que nunca evolucionaron para dejar de ser persistentes. Pero eso no nos hace monstruos. También somos cooperativos, empáticos, creativos. Lo cual los hace más peligrosos, no menos, dijo Borrax desde la puerta. El jefe de seguridad se había recuperado lo suficiente para caminar. Aparentemente, parecía agotado, pero estable. Un depredador simple contra el que puedo defenderme, continuó Borrax, entrando al laboratorio. Pero un depredador que también puede ser mi amigo, que puede cooperar, construir confianza, entender mis debilidades, que puede adaptar su estrategia de caza basada en la inteligencia social, sacudió su enorme cabeza. Ese es un depredador alfa que ha trascendido la simple violencia. Eso es algo nuevo. ¿Entonces qué están diciendo? Preguntó Caleb. Estoy diciendo que el índice de depredadores te puntuó en 9,8. Pero ese número solo mide la capacidad biológica para la violencia. No mide la creatividad, la adaptabilidad o la ingeniería social. Borrax se acercó más, mirando a Caleb con ojos indescifrables. Si midiera esos factores, los humanos romperían la escala. Son la primera especie, dijo el Dr. Prisma en voz baja, en alcanzar el estatus de depredador alfa y luego redirigir ese impulso hacia la cooperación en lugar de la dominación. Son asesinos que eligieron ser constructores, cazadores que eligieron ser exploradores. Eso debería ser tranquilizador, dijo Gluck. Pero de alguna manera no lo es. Porque la elección implica agencia, explicó Zorak. Y la agencia implica que los humanos podrían en cualquier momento elegir diferente. Caleb miró a todos ellos, sus colegas, sus amigos, viendo el cansancio en sus posturas, la distancia cuidadosa que mantenían. No voy a lastimar a nadie, dijo en voz baja. Lo sabemos, respondió Prisma. Pero podrías. Ese es el punto. Tienes la capacidad, el impulso, la persistencia para cazar cualquier cosa o a cualquiera en esta galaxia si eligieras hacerlo. El hecho de que elijas no hacerlo es admirable. Pero no cambia lo que eres. ¿Y qué soy? Humano, dijo Borrax simplemente. Lo que aparentemente significa ser el depredador más exitoso que esta galaxia haya visto jamás. Caleb se rió. Un sonido corto y amargo. Genial. Fantástico. Así que la humanidad se une a la comunidad galáctica, hace amigos, construye asociaciones, comparte tecnología, y luego todos descubren que somos básicamente máquinas de matar amigables. Sí, confirmó el Dr. Prisma. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los colores del ser cristalino cambiaron a través de varios patrones antes de asentarse en algo que podría haber sido aceptación. Ahora, nada. Tú continúas tu trabajo. Nosotros continuamos el nuestro. La galaxia se ajusta al conocimiento de que los humanos no son lo que pensábamos. ¿Y qué pensaban que éramos? Inofensivos, dijo Gluck. Amistosos. Seguros. ¿Y ahora? Todavía amistosos, dijo Zorak con cuidado. Pero definitivamente no inofensivos. Y probablemente no seguros. Pero, agregó Borrax con algo que podría haber sido respeto, aliados útiles. Porque si los humanos son así de peligrosos, preferiría tenerlos de mi lado que en mi contra. Caleb se puso de pie, estirando músculos que finalmente comenzaban a sentir la carrera de resistencia. ¿Saben qué? Acepto eso. Humanidad, peligrosa, persistente, probablemente preocupante, pero excelentes aliados. El lema de su especie debería ser, nunca nos detenemos, sugirió Gluck. O, simplemente seguimos viniendo, agregó Zorak. ¿Qué tal? Humanidad, te perseguiremos literalmente hasta los confines del universo si decidimos que nos caes bien, ofreció Caleb. Hubo una pausa. Luego Borrax se rió, un sonido profundo y retumbante que sacudió el equipo del laboratorio. Sí, dijo el jefe de seguridad. Eso es exactamente lo que nos asusta. Caleb sonrió. Bien. Un poco de miedo saludable mantiene a todos honestos. Caminó de regreso a su estación de trabajo, abrió sus datos de compatibilidad genética y volvió al trabajo.
Detrás de él, podía escuchar a los otros discutiendo en voz baja protocolos de seguridad actualizados, estudios conductuales humanos y si la cafetería debería comenzar a servir comida más picante ahora que sabían que los humanos consideraban el dolor un condimento. Hace 3 años, Caleb había venido a Centinela 4 como el representante amistoso de la humanidad. Solo un tipo con un título en biología y disposición para trabajar con alienígenas. Ahora era aparentemente el depredador alfa residente de la estación, la máquina de matar amigable en el laboratorio 6, el cazador de persistencia que nunca se detenía, nunca renunciaba, nunca se rendía. Sonrió para sí mismo, ejecutando otra secuencia de prueba. Sí, eso sonaba más o menos correcto. Eso sonaba humano. Y en algún lugar de la base de datos galáctica, su puntuación del índice de depredadores permanecía sin cambios. 9,8 de 10. Depredador alfa. Riesgo extremo. Se recomienda monitoreo, decía el archivo. Lo cual estaba bien. Que monitoreen. Que observen. Que estudien. Los humanos estaban acostumbrados a ser subestimados. Y cuando la gente finalmente descubría lo que los humanos realmente eran, bueno, para entonces usualmente era demasiado tarde. Los humanos ya habían hecho amigos, construido relaciones, establecido confianza, ya se habían integrado en comunidades, probado ser útiles, demostrado valor, ya habían sido invitados a entrar. Y eso, pensó Caleb mientras volvía a su trabajo, era lo más humano de todo. No conquistamos. No dominamos. Simplemente aparecemos, hacemos amigos, ayudamos. Y antes de que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado, la humanidad está en todas partes. En cada estación, cada colonia, cada rincón del espacio explorado. Persistentes, implacables, imparables. Y siempre sonriendo.